divino ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien, calma benigno, justos enojos, lloren los ojos que así te ven. Manos preciosas tan laceradas por mí clavadas en una cruz, en este valle sean mi guía, mi alegría, fiel norte y luz. Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré, más penitente hoy que te adoro, tu gracia imploro, Señor, pequé. Crucificado en un madero, manso cordero, mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Bienvenido a un nuevo estudio bíblico. Hoy nos toca Daniel el capítulo 8. Vamos a ver una de las profecías más asombrosas de la historia. Pero antes de dar comienzo al estudio, vamos a tener una palabra de oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por poder estar presente, por poder compartir contigo. Te pedimos que perdones todas nuestras ofensas. Señor, que me brindes de tu Santo Espíritu, que no sea yo quien hable, seas tú, que sea un mensaje claro, Señor, para los oyentes, que puedan entenderlo, que abra sus entendimientos también, Señor. Por Jesús te lo pedimos y agradecemos sin merecerlo. Amén. Ya sabemos que las bestias de Apocalipsis 7 son reinos, pero hay un evento que no hemos tocado en Daniel capítulo 7 y lo vamos a leer. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vemos dos referencias a un juez. Si hay un juez, quiere decir que hay un juicio. Bueno, Daniel el capítulo 8 empieza a abarcar ese mismo juicio. Ese mismo juicio habla de una purificación que continúa en Daniel el capítulo 9, que es lo próximo que vamos a ver. ¿Qué visión previa de Daniel se asemeja a la visión del capítulo 8? Leamos. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Muy bien, estudiamos la visión anterior de Daniel en el capítulo 7. Culmina con una magnífica escena en el trono de Dios. Millones de ángeles se reúnen para participar en el juicio final del cielo. Entonces, vemos estas dos cosas. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y eso
hay una referencia. La visión de Daniel 8, al igual que la anterior, el versículo 1, también se refiere al juicio final en el cielo. También dirige nuestra atención al santuario. ¿Qué dos animales simbólicos describe Daniel en el capítulo 8? Leamos los versículos 3 y 4 primero, del mismo Daniel 8, los versículos 3 y 4 dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Varias cosas a tener en consideración. El primer animal que aparece es un carnero. Un carnero era un animal que se usaba, vemos que se usaba en las fiestas, en el Yom Kippur, que era el día de expiación. Se lo usaba mucho en el Yom Kippur de los judíos, en el santuario se lo sacrificaba. Se sorteaban 2 animales, 2 carneros, uno para Azazel y otro para Dios. El que era de Azazel era mandado al desierto a morir, y el que era de Dios se lo sacrificaba, ¿no? Estos animales, tanto el cordero como el carnero, eran representativos en el santuario. Entonces, vemos que en la visión de Daniel 7 y Daniel 8 hay un mensaje de juicio. Lo que primero que tenemos que entender, hay un mensaje de juicio. Ahora, ¿qué otro animal vemos en el capítulo 8 y en el versículo 5? Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Otra cosa, el carnero es el macho de la oveja. O sea, era un símbolo de Cristo. Y el cabrío era el macho cabrío, que es el macho de la cabra. Uno se sorteaba para Dios y otro para Azazel. El que era para Azazel se lo mandaba al desierto. Ese era el macho cabrío, el macho de la hembra, de la cabra. El otro que era sorteado para Dios se lo sacrificaba. Nos vemos 2 animales, un carnero, símbolo de Cristo, una oveja, y un macho cabrío, ¿no? Símbolo también de Cristo, pero también era un símbolo de Satanás. Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Por qué? El carnero y el macho cabrío eran animales relacionados con el santuario. Se los utilizaba específicamente en los rituales del último día del año judío, el día de la expiación, el Yom Kippur, ¿no? Esos animales simbólicos apuntan al final definitivo del pecado. Nos hablan de un día en el que el universo será purificado y la raza humana se reunirá nuevamente con Dios. Ahora, tenemos que entender por qué yo digo que estos 2 animales tienen que ver en símbolos como los de Daniel capítulo 7. Lo vamos a ver más adelante, que estos 2 animales representan 2 reinos terrenales, 2 potencias mundiales que gobernaron en su tiempo. Ahora, ¿a qué representa el carnero? En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Se dan cuenta? Los 2 cuernos, los reyes de Media y de Persia. También dice que uno creció mucho más. Primero se lo conocía como el imperio medo-persa. Y se acuerdan que habíamos estudiado en Daniel capítulo 7 que después del imperio, el imperio medo-persa fue llamado el imperio persa únicamente. ¿Por qué? Porque el imperio persa básicamente se adueñó de los medos, ¿no? Pasaron a segundo plano el pueblo de los medos. Entonces, vemos que este carnero es un símbolo de los medos y los persas. Muy bien. Ahora, ¿y el macho cabrío a quién representaba? El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién es el primero rey de Grecia? El más reconocido, el que la volvió imperio. Alejandro Magno. Daniel capítulo 2, ¿se acuerdan? Los metales, oro, plata, ¿qué seguía? Bronce,
hierro y hierro mezclado con barro. Bueno, acá empezamos con una secuencia muy parecida. ¿Qué tenemos? En Daniel 7, ¿se acuerdan? León, ¿qué seguía? Oso, que se alzaba más de un costado que del otro. Después, ¿qué seguía? Un leopardo y después una bestia indescriptible. Todo se repite. Alejandro el Magno es este macho cabrío. ¿Cómo describe Daniel al poder del macho cabrío que viene después de Grecia? De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ahora, lo interesante es que en los versículos previos, si lo quieren leer en su casa, dice que el macho cabrío se allegó al carnero y lo hirió y lo pisoteó. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Esto está en el versículo 8 de Daniel capítulo 8. Y en su lugar salieron otros 4 reinos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, lo interesante que dice que de uno de ellos, ahora, ¿a qué se referirá? ¿De uno de los 4 cuernos esos o de uno de los vientos? Nace el cuerno pequeño. La forma de escribir judía implicaba que cuando pasa un evento sucede inmediatamente después del otro, o sea, sale del último evento que pasó. Ahora, lo interesante acá que no es el último evento que pasa, la salida de los cuernos, sino los 4 vientos. De uno de esos vientos es que nace el cuerno pequeño. De uno del territorio, de uno de los otros cuernos, de uno de esos vientos. Acuérdense que pueden ser guerras, o también pueden ser los 4 vientos que detienen los ángeles, como en Apocalipsis, que detienen las direcciones, los puntos cardinales. 4 vientos, o sea, de uno de esos vientos, de uno de esos puntos cardinales, iba a salir el cuerno pequeño. Eso lo tenemos que entender, porque algunos dicen que de uno de los cuernos de la división del imperio griego nacía el cuerno pequeño, y lo ponen a Antíoco Epífanes, lo cual no es cierto, porque vemos que este cuerno pequeño, las características, hacía guerra contra los santos, los vencía, y algunos le dan mérito eso a Antíoco. Si bien Antíoco Epífanes le hizo la vida imposible al pueblo judío, no lo venció. Le tuvo que pedir permiso a Roma. Aparte, el cuerno pequeño que hemos estudiado antes, ¿se acuerdan que sale de la división del imperio romano? No podría ser Antíoco Epífanes, ¿no? Tiene ciertas características que no puede ser Antíoco Epífanes. Qué alto tratará de exaltarse a sí mismo el poder representado por el cuerno pequeño. Aquí vamos a ver una de las características. ¿Qué tan alto? Daniel capítulo 8, versículo 11. Esta es una de las características. Dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Quién es el príncipe? Jesús. ¿Que Antíoco Epífanes se engrandeció contra Jesús? No. Antíoco Epífanes no mató a Jesús, lo mataron los romanos. Si bien murió por todos nosotros por causa de que nosotros somos pecadores, pero no lo mató Antíoco Epífanes, lo mató el imperio romano, pagano. Entonces, vemos que este cuerno, para empezar, tiene una faceta política. Se engrandece contra el príncipe de los ejércitos. Él lo mató a Jesús, el imperio romano pagano. El príncipe de los ejércitos es un título de Jesucristo. Ese poder religioso terrenal pretende también igualarse con el Señor del cielo. El lugar del santuario de Dios fue echado por tierra. Los sacerdotes terrenales usurparon la autoridad que le corresponde a Jesús, nuestro sumo sacerdote celestial. ¿Dónde se encuentra nuestro sumo sacerdote? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto.
Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Se dan cuenta? Al tener sacerdotes acá, al tener una nueva casta sacerdotal supuestamente, se le quita el sacerdocio a Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. No tenemos por qué tener otros mediadores. Los santos, los sacerdotes, el cardenal Gibbon dijo que los sacerdotes ellos median entre Dios y los hombres, porque te presentan a un Dios enojado y Dios no está enojado. Dios odia el pecado pero ama al pecador, ¿no? Todo sistema que atraiga nuestra atención sobre sacerdotes terrenales en templos humanos recargados de ornamento la lleva en la dirección incorrecta. La invitación del cielo es que dirijamos nuestra atención a lo alto, al verdadero santuario, donde nuestro sumo sacerdote real vive por nosotros. El poder simbolizado por el cuerno pequeño echó por tierra la verdad de que Jesús es nuestro real sumo sacerdote en el santuario celestial. Y a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Acá está hablando de este cuerno pequeño que hace lo que él quiere. Antíoco Epifanes no hacía lo que él quería porque estaba gobernado por los romanos. Si él quería hacer algo que los romanos no querían, le daba miedo porque sabía lo que le esperaba. ¿Qué pregunta se formula Daniel en el capítulo 8, versículo 13? Entonces hay un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y al ejército para ser pisoteado? Acá se habla hasta cuándo durará el continuo. Ahora, ¿qué respuesta da en Daniel 8:14? Ahí encontramos la respuesta. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Más adelante, en el próximo estudio, vamos a ver el inicio de esas 2300 tardes y mañanas y el final. Ahora eso es un estudio más adicional, ¿me entienden? Pero en el próximo, en Daniel capítulo 9, cuando lo estudiemos, que ahí habla de las 70 semanas, ahí vamos a ver el inicio de estas 2300 tardes y mañanas. Ahora, si sacamos bien la cuenta, ¿se acuerdan de que estudiamos que un día equivale a un año en profecía? O sea, una tarde y una mañana, un día, equivaldría a un año. Si son 2300 tardes y mañana, vendrían a ser 2300 años. ¿A qué periodo general de tiempo se refiere la visión de los 2300 años? Tenemos que saber eso. ¿Para cuándo es? ¿Para el pasado? ¿Para mucho tiempo en el futuro más adelante? No. Acá la Biblia habla del tiempo del fin. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Para cuándo? Para el tiempo del fin. La visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Cuando se usaba la referencia de muchos días, estaba diciendo para muchos años. La profecía de los 2300 años es el periodo profético más largo de la Biblia. Nos lleva hasta el tiempo del fin. Debemos esperar hasta nuestro próximo capítulo, Daniel 9, para comprender el verdadero significado de esta profecía. En el capítulo 9 conoceremos la fecha del comienzo y el final, como se los dije. El verdadero sacrificio y el santuario celestial. Veamos ahora. La Biblia describe dos santuarios, uno en la tierra, construido por Moisés, y otro establecido por Dios en el cielo. ¿Qué instrucción específica le dio Dios a Moisés? Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Para qué era? Para habitar en medio de ellos. Todas las cosas del santuario celestial representan a Jesús. El cordero que moría en el atrio representa a Jesús como nuestro sacrificio. ¿Se acuerdan?
He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista. ¿No? El sacerdote que ministra en el lugar santo representa a Jesús, nuestro sacerdote en el santuario celestial, quien ofrece perdón, misericordia y poder para vivir una nueva vida. Dice que cuando Jesús ascendió, se sentó a la diestra del trono, en las alturas. O sea que es nuestro sumo sacerdote que está continuamente ofreciendo su sangre, no muriendo, ya murió, pero Él ofrece el sacrificio que Él hizo para el perdón de nuestros pecados. El sumo sacerdote que entraba en el lugar santísimo del santuario y permanecía en pie entre las tablas de la ley, en la presencia de Dios, en el día de la purificación del santuario, representa a Jesús, nuestro sumo sacerdote, y su obra final de juzgamiento para eliminar el pecado para siempre. ¿Cuál es el propósito de Dios en ese día de la expiación final? Ese momento de purificación del santuario de todo pecado. Casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Se dan cuenta? La purificación del santuario es purificada con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. O sea, ya no viene al caso tener un sacerdocio humano. El sacrificio lo hizo Cristo, Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál es el propósito de Dios? Purificarnos, purificar todo. Él Cristo con su propia sangre nos vuelve puro a nosotros y purifica el cielo mismo, ¿no? Veamos Levítico 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Se dan cuenta? La sangre es para que expiemos nuestros pecados. El propósito final de Dios es limpiar o purificar el universo del pecado. Algunas personas serán purificadas por el fuego, se aferran a sus pecados, no logran rendir sus pecados, se endurecen en rebelión contra Dios y rechazan someterse a su señorío. En la presencia de un Dios santo, el pecado es un material combustible. Nuestro Dios es un fuego consumidor del pecado, donde quiera que se encuentre. La imponente presencia de Dios consume a los pecadores con el glorioso resplandor de su venida. Otras personas serán purificadas por la sangre. Hoy nos invitas a acudir a Él, nos invita a aceptar su misericordia. Desea perdonar nuestro pecado, desea cambiar nuestra vida, anhela que respondamos a su amor, que fluye de una antigua y áspera cruz, donde el Salvador del mundo con sus manos ensangrentadas fue colgado por nosotros. Esta es la invitación básicamente, ¿no? No necesitamos un sacerdote humano, no necesitamos un intercesor humano. Ya tenemos un único intercesor, al Hijo del Hombre, a Jesús, el hombre Dios, el Dios que se hizo hombre. No es necesario que tú acudas. Hoy lamentablemente muchos en vez de ir al curita van al pastor. No, tú no tienes que contarle nada de tus pecados ni al pastor ni al cura. Ve a Cristo, Él es tu sumo sacerdote. Cuéntale a Él dónde fallas. Dile que te dé la voluntad para dejar lo que estés haciendo. Y Él sabrá responderte a su debido momento. Que el Señor te bendiga. Suspira ansiosa,